en el chat que no sé si volvieron o no. Quizás todavía están tomando su café. Pero dice, ¿cómo ser llenos del Espíritu? Dice, hablando con salmos, himnos, etcétera, etcétera. No es la forma de ser lleno, porque si yo podría ser lleno haciendo estas cosas, los músicos serían los más llenos, ¿no? La idea es más, es la evidencia de la llenura, no es la forma de llegar a ser lleno del Espíritu. Pero sabes que es como el cómo se ve. Ajá, es como se ve, Por sí. eso la disolución, el que se embriaga, hay disolución en la consecuencia de embriagarse en la disolución. No es tanto que para embriagarse hay que hacer disolución, sino que la consecuencia de embriagarse en la disolución. Porque yo antes igual pensaba mucho eso, de que ser lleno del Espíritu se hacía a través de cantos. En realidad es la consecuencia de ser lleno. Sí. Lo que sí hay una relación con la palabra, o sea, los cánticos, los himnos, está la palabra también, o sea, va a ser una persona de la palabra. Y el gozo que mencionas, están hablando en vuestros corazones, Sí, perdón, dando gracias. es importante darnos cuenta de que no es una lista exhaustiva de lo que es la llenura del Espíritu. Es igual, no quiero ofender quizás, los frutos del Espíritu. No es una lista exhaustiva, no son los únicos frutos del Espíritu. Cuando Pablo habla en Gálatas 5, él está dando ejemplos de los frutos. Es igual con dones espirituales, no es que solamente hay 17 dones. Están dando ejemplos, ¿no? La lista no es una lista exhaustiva de esas cosas. Ok, hermano, no sé si ya lo habrán explicado, pero le podría preguntar al pastor qué significa que la Biblia esté escrita proposicionalmente. Lo escuché una vez en un estudio, pero no lo explicaron. No estoy 100% seguro lo que quiere decir esto. La Biblia tiene proposiciones que son, digamos, afirmaciones de verdades, pero decir que la Biblia esté escrita proposicionalmente por completo no sería correcto, porque la Biblia tiene varios géneros literarios y la poesía, por ejemplo, no es a través de proposiciones, tampoco la sabiduría, tampoco los narrativos. En las cartas hay proposiciones, hay afirmaciones de la verdad, teología, esas cosas, ¿no? Pero no toda la Biblia es así. Y entonces, no sé si estoy entendiendo muy bien, Luis, lo que quieres decir con eso. Pero yo diría que no, la Biblia no es 100% proposiciones, para nada. No, de hecho, vamos a hablar ahora de los géneros literarios y vamos a ver que hay una variedad de formas de expresar la verdad a través de la Biblia. Ok. Vamos a pasar todo esto. Ok. Estamos hablando de 6 principios, ¿se acuerdan? Hace años. Para la buena interpretación. Acabo de ver la importancia de observar. Y ahora, número 4 es, tenemos que descubrir el género literario del texto. El género literario es la lente principal a través de la cual leemos todos los textos bíblicos. Sin esta lente, no podemos entender la Biblia. Una de las razones por las cuales hay sectas y hay herejías es porque no se nota, no se distingue los distintos géneros literarios de la Biblia. Montón y montón de errores justamente por no reconocer
que hay distintos géneros literarios. Ustedes han escuchado, me imagino, de C.S. Lewis. Era un ateo que se convirtió a Cristo y ahora tiene, bueno, ya murió, pero un montón de libros, las películas Crónicas de Narnia, por ejemplo, etc. Él dijo esto: el primer requisito para juzgar cualquier obra, desde un sacacorchos a una catedral, es saber lo que es, lo que se pretendía hacer con ello y cómo se debe usarlo. Después de que se haya descubierto, quizás el reformador puede decidir que el sacacorchos fue hecho para un mal propósito y el comunista puede pensar lo mismo sobre la catedral. Pero tales preguntas vienen después. Lo primero es entender el objeto que tienes delante. Siempre y cuando piensas que el sacacorchos fue para abrir latas o la catedral para que los turistas se divierten, no se puede decir nada sobre el propósito de ellos. En otras palabras, el punto de Lewis es que si yo no me doy cuenta qué es esta cosa que yo tengo en mi mano y cuál es su función, jamás voy a poder usar esto. Esto no me sirve para nada. Yo tengo que entender qué es y cómo se usa. Así es en los textos bíblicos. La primera cosa es uno tiene que identificar cuál es el género literario y cómo funciona ese género literario. Si no, imposible que yo pueda entender correctamente la Biblia. Totalmente imposible. Entonces, otro autor dice, para producir una interpretación correcta es crucial para el intérprete detectar el tipo de literatura y ser consciente de las reglas para este género. Primera cosa, descubrir qué género literario es. La primera pregunta que tienes que hacer al abrir la Biblia a un texto es ¿qué género literario es este texto? Porque solo cuando haces eso vas a poder saber qué reglas de interpretación tienes que usar para interpretar el texto. Ahora, ¿qué es un género literario? Voy a dar una definición que nadie va a entender. Así son los eruditos, ¿no? Un autor dice, un género es un grupo de textos escritos marcados por características recurrentes, distintivas, que constituyen un tipo de escritura reconocible y coherente. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a ver paso por paso, porque es importante entender lo que el autor está tratando de comunicar aquí. Primero, son textos escritos. Yo entiendo que hay géneros de música, de arte, de todo esto, de película, pero solo estamos hablando de la Biblia, entonces son textos escritos, los distintos géneros. Segundo, todos los textos en este grupo comparten ciertas características. Es decir, si yo tengo un grupo de géneros literarios acá sobre la mesa, ¿no? Cada ejemplo de género A y cada ejemplo de género B y C y D, cada ejemplo dentro de esta montaña de género A van a tener las mismas características. En cada grupo, tú vas a observar y cada grupo va a tener las mismas características. Pero las características de género A son diferentes de las de género B. Me explico. Cada grupo en A tiene la misma característica. Pero en B tiene las mismas características, pero son diferentes de las características de A. Número 3. Esas características que se repiten en los distintos textos son reconocibles. Es decir, tú dices, mira, en A tiene esta característica, en B tiene esta característica. O sea, son cosas que tú puedes reconocer fácilmente. No son cosas escondidas, cosas misteriosas, son cosas muy obvias. ¿Ok? Número 4. No hay número 4. Un género se identifica por la similitud reconocible entre una serie de textos. Ahora, para hacerlo más práctico,
quiero mostrar algunos ejemplos. ¿Qué género literario es esto? No sé si es género como tal, pero es un cómic. Ok, exactamente. Es un cómico. ¿Alguien sabe en duda? No. Todos hemos visto esto, ¿no es cierto? Es Mafalda. Y tiene características reconocibles. Cómic. ¿Lo sabías? Ok. ¿Qué género literario es esto? Poema. ¿Cómo? Lírico. Perdón. Lírico. Poema. Ok, lírico, poético, canción. Exactamente. ¿Cómo sabe? Está escrito en verso. Ok. Hay ciertas características y ustedes reconocen. ¿Y esto? Mensaje de texto. ¿Cómo sabe? Porque cada mensaje de texto tiene las mismas características. No tiene el mismo contenido, pero las características son iguales. ¿Y esto? Una receta. ¿Por qué? Tiene las mismas características. Son reconocibles. Y se repiten cada vez que hay una receta. Las mismas características. Igual en la Biblia. Los distintos géneros literarios en la Biblia. ¿Cómo? Ají de gallina. Por favor, no hablemos de ese tema. De hambre. Ok. Aquí hay un género literario. Los cómicos. ¿Qué notan de estos géneros? ¿Qué notan de cada ejemplo? ¿Cómo? Ok, muy bien. ¿Qué más? Tiene diálogos, Ok, tiene diálogos. ¿Y cómo se ven los diálogos? nubes, Ok, en una nube. ¿Qué más? Caricaturas, exactamente. pensamientos, Ok, muy bien. Ajá. ¿Qué más? Secuencia. Ok, hay una secuencia. Ujú. Brevedad. Brevedad, exactamente. Todas estas características se ve en cada cómico. No hay misterio. Y ustedes identifican con frecuencia este género. Igual, usar ahí frase o no recuerdo el nombre, pero por ejemplo el boom, o sí, pero sí tiene este nombre en los cómics. Pero el boom, por ejemplo, o el disparo, o cuando se tiran al agua, tiene ciertas frases que se repiten en los cómics. Y, Jerga. y eso, casi. Splash. Lo que pasa es que también la poesía tiene ciertas figuras literarias que se repiten solo en la poesía, o generalmente en la poesía. Sí, sí. Y esto es mi punto. Cada género es igual en ese sentido. Tiene ciertas características, son reconocibles y se repiten cada vez. Claro. ¿Ok? ¿Qué género literario es esto? Epístola. ¿Cómo? Sí, carta. Cartas. ¿Cómo sabe? Porque se presenta el autor, menciona a los destinatarios. Cada carta del Nuevo Testamento, casi cada carta, tiene exactamente la misma estructura. Entonces son reconocibles. No hay misterio. Ustedes ya saben. Mientras están durmiendo pueden identificar los géneros. Es algo que hacemos todos los días. Yo estoy manejando mi carro y veo una señalización en la calle y no tengo que preguntar qué género es. Yo sé lo que es. Yo sé cuál es su función. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características, se repiten. Es un trabajo fácil en ese sentido. ¿Esto qué es? Poético. Específicamente salmos. ¿Por qué? Porque muchos de los salmos tienen la misma estructura, la misma forma de expresarse. Entonces, algunos de los distintos géneros de la Biblia, solamente son algunos ejemplos, ¿no?
profecía, sabiduría, poesía, carta, parábola, narrativa, ley, apocalíptica, etcétera, etcétera. ¿No? Hay subgéneros también, genealogía, etcétera. A veces están en la narrativa, hay poesía también. Sí, esto vamos a ver, que no podemos decir que tal libro es un libro narrativo. Podemos decir que un libro es mayormente narrativo, pero cada libro tiene una mezcla de géneros. Lo que tenemos que hacer, cuando yo escojo un texto, tengo que hacer la pregunta, ¿qué género literario es este texto? Porque puede haber en un libro varios géneros literarios. Una persona me decía, por ejemplo, de Apocalipsis, entonces yo le decía, claro, hay cosas narrativas también, Sí, aunque en general es Apocalipsis, pero él me decía, cuando te conviene nada más, es narrativo, porque para él era casi todo literal. Entonces hay una confusión con eso, por ejemplo, en Génesis también, para sí. muchos la serpiente es algo poético, ¿cierto? Y no narrativo. Entonces creo que a veces, o yo crecí incluso así, pensando que se podía decir que algo era lo que en realidad no era. Y lo de la serpiente o cosas así, como que bueno, eso ahí fue una poesía o una figura poética, literaria que Dios está ocupando para que entendamos algo. Así es que eso, gracias. Y afecta obviamente la interpretación. Claro, Si yo creo que algo es poético, cuando debe ser algo narrativo, afecta mucho mi interpretación. Entonces, por eso hay mucha controversia sobre ciertos textos, ¿no? Si son literales o figurativos. Ok. ¿Qué hora? Ok. Voy a hacer eso muy rápido, no tan rápido, pero más rápido de normalmente lo hago. 5 características de géneros literarios en la Biblia. Quiero que podamos entender un poquito más profundamente este tema de los géneros literarios. Entonces, hay varias características que quiero que podamos ver. Primero, identificar el género literario es esencial en una correcta interpretación de cualquier texto bíblico. Como dije, esta es la lente principal a través de la cual tenemos que interpretar la Biblia. La primera pregunta que tienes que hacer. Si no lo haces, jamás vas a poder interpretar correctamente el texto. Entonces, un autor dice, toda comprensión del significado verbal es necesariamente atado al género. Es decir, tú no puedes entender nada en la vida sin entender el género de esa comunicación. Es totalmente esencial. La óptica principal a través de la cual se tiene que examinar cualquier pasaje bíblico es la óptica del género del pasaje. Mencioné esto. Ok. ¿Qué pasa si yo uso las mismas palabras, pero cambio el género? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy al médico y yo cuento al médico cuáles son mis problemas. Y él escribe exactamente como una receta, ¿no? Un diagnóstico de mi situación. Y aquí es lo que yo digo. Yo digo, de tanto ayunar, me tiemblan las rodillas, la piel se me pega a los huesos. Y es algo literal, es lo que está pasando en mi cuerpo. ¿Cuál sería mi situación? desnutrición. ¿Ok? Puedes ver, ¿no? Estoy con problemas, ¿no es cierto? Si mi piel se pega a mis huesos. Hola, hermanos. ¿No? Yo estoy con problemas. Pero ¿qué si exactamente las mismas palabras yo encuentro en un salmo?
De tanto ayunar, me tiemblan las rodillas, la piel se me pega a los huesos. Acá, ¿qué significa? Que yo tengo un gran problema de salud. Aquí, ¿qué significa? Ok, ya, o un problema emocional, un problema, lo que sea. Pero no es de mi cuerpo. Puede afectar mi cuerpo quizás, pero la idea principal es que me duele mucho. Estoy sufriendo, nada más. Son exactamente las mismas palabras. ¿Qué hice? Cambié el género literario. Cuando cambio el género literario, cambio el significado del pasaje. Porque el género es lo que da significado. Otro ejemplo. Yo recibo una noticia del juez, ¿no? Un dictamen pericial. Que se queden huérfanos sus hijos. Que se quede viuda su esposa. Que anden sus hijos vagando y mendigando, etcétera, etcétera. Mi problema es grave. Pierdo todo. El juez ha dicho. Pierdes todo. Pero si escucho la misma cosa en Salmo 109, tiene otro significado. Es lo que se llama un salmo imprecatorio. En un salmo imprecatorio, el salmista está expresando crudamente sus emociones, sin filtro. Simplemente está, no es como poner un hueco y salen todas las emociones. No está diciendo de verdad que quiere esto. Está expresando su gran frustración, su gran impotencia por una situación. Es un salmo imprecatorio. Entonces yo no puedo decir, ajá, bueno, David hizo esto y yo también puedo mandar al infierno a mi vecino, a mi mamá. No. O sea, tengo que entender qué género es y cuál es su función. Y la función de un salmo imprecatorio es expresar sin filtro las emociones, las injusticias, las frustraciones del autor. Las palabras son iguales, pero el género cambia, entonces el significado también cambia. Ahora, número 2. Los géneros literarios son distintas formas de visualizar la vida. Son ópticas. El autor escoge el género que ha escogido porque quiere visualizar la vida de esta forma. Imprecatorio. Es que mi acento. Yo tengo un acento de español del norte de Perú. Por eso no entiendo. Ok, los géneros son distintas formas de visualizar la vida. Cada género es un lente. Tiene una óptica a través de la cual se ve e interpreta un aspecto de la vida o de una situación que quiere descubrir. Oye, Gustavo, ya perdiste el curso por ese comentario. ¿Dónde está Gustavo? Uy, qué malo eres. Menos mal que yo vengo de Perú, donde burlarse de otros es un arte. Ok, avanzamos. A pesar de los comentarios. Cada género lleva al lector a experimentar la realidad desde una óptica diferente. O sea, el autor tiene un montón de opciones en cuanto al género literario. Y él escoge el género que él ha escogido a propósito. Porque él quiere que el lector tenga una vista de algo. Entonces, por eso usa el género que ha escogido. Por ejemplo, los narrativos están escritas en prosa y no poesía. O sea, prosa significa la forma normal de hablar. No son poesía.
por lo general, los textos narrativos. Hay en los libros que tienen narrativo, hay poesía, pero no en un narrativo en sí. Los narrativos relatan una historia. Los narrativos incluyen varios personajes, ¿no? Parte del proceso de interpretar un narrativo es distinguir e identificar los distintos personajes en el narrativo. Y los narrativos tienen una trama. La trama es el arreglo en el libro, en el narrativo, en la historia, de los eventos según el propósito del autor. En un narrativo, el autor no detalla todas las cosas que pasaron. O sea, por ejemplo, en Génesis, Moisés, el autor, no nos relata todo lo que pasó. Él escoge ciertos eventos y arregla los eventos en un orden según un propósito. ¿Una vez han escuchado las noticias por televisión y han pensado, ese comentarista no está dando un comentario objetivo sobre el evento, sino es muy subjetivo, es según su propia opinión? Así son los narrativos de la Biblia. No son objetivos, son subjetivos. ¿Por qué? Porque quieren enseñar algo teológico, algo bíblico, algo de Dios. Entonces ellos tienen una óptica, escogen los eventos que van con esa óptica, organizan los eventos muchas veces según esa óptica para enseñar un propósito. Mateo, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, su libro no es cronológico. ¿Cómo organiza Mateo su libro? Según 5 discursos. Entonces, el Sermón del Monte. Mucho de lo que encontramos en el Sermón del Monte en Mateo, en Lucas, se encuentra en varios lugares diferentes. ¿Por qué? ¿Qué hizo Mateo? Organiza su libro según discursos. Tiene 5 discursos. Y todo el libro se basa en esos 5 discursos. ¿Por qué? Tiene un propósito y quiere comunicar ese propósito. Entonces, así son los narrativos. Poesía usa lenguaje vívido, emotivo, breve. No va a describir algo, simplemente va a poner una descripción de algo. Puede decir en una palabra lo que los narrativos dicen en 2 oraciones, por ejemplo. Y el lenguaje es muchas veces muy exagerado, ¿no? Job dice, por ejemplo, mi dolor pesa más que toda la arena del mar. No es verdad, ¿no? No es cierto. Lo que quiere decir es me duele mucho. Pero él usa poesía, usa lenguaje muy gráfico y breve para decir la misma cosa. La poesía usa un tipo de ritmo. La poesía usa varios tipos de paralelismo. Paralelismo significa que hay 2 líneas que tienen una relación entre las 2 líneas. La primera línea puede decir una cosa y la segunda línea puede repetir la misma idea. Se llama paralelismo sinónimo. Las 2 líneas dicen exactamente la misma cosa, pero usando palabras diferentes. O puede ser paralelismo antitético, donde la primera línea dice algo y la segunda línea dice el opuesto. Eso se llama paralelismo. Todos los salmos, todos los proverbios, los libros proféticos están llenos de paralelismo. Si yo creo que las 2 líneas están enseñando cosas diferentes, estoy mal. Porque es paralelismo. La primera línea, la segunda línea dicen la misma cosa, pero con palabras diferentes. Entonces es un asunto de notar que en la poesía la característica principal es el paralelismo. La poesía usa una abundancia de lenguaje figurado. ¿Qué es lenguaje figurado? ¿Qué quiere decir lenguaje figurado?
No es literal. Ok, no es literal. Tenemos que tener cuidado con la idea de literal, porque nosotros siempre decimos, ¿cómo interpretamos la Biblia? Y decimos literalmente. Pero lo que queremos decir con literalmente es según el propósito del autor. Porque cuando yo digo que Jesús es la puerta, no es literal, ¿no? Es figurativo. Pero el propósito del autor es usar una figura para enseñar una verdad. Entonces nosotros interpretamos la Biblia según la intención del autor y eso es lo que significa literal. Okay. Lenguaje figurado es el uso inusual de una palabra. Mi ejemplo favorito es Apocalipsis 22:15. Pablo, perdóname por este ejemplo, ¿ya? Menos mal que él tiene sus oídos cubiertos. Los niños siempre preguntan, ¿los perros van a estar en el cielo? Y la respuesta es no. ¿Saben por qué? Porque Apocalipsis 22:15 dice, los perros estarán fuera. Entonces no van al cielo. Perdónenme. ¿Está bien mi interpretación? ¿Por qué? Porque con perro no se refiere a las personas, sino a... Ok, en este texto está usando lenguaje figurado. Un uso inusual de perro. Generalmente perro significa un animal, pero en este texto significa una persona mala. Y entonces, es lo que es el lenguaje figurado. Ok, epístolas. Las cartas usan prosa para compartir su mensaje, o sea, la forma normal de hablar. Las cartas tienen una estructura reconocible y común. Todas las cartas tienen la misma estructura. O casi todas las cartas. Hebreos es una excepción. Tienen la misma estructura. Y tú puedes notar por esa estructura. Las cartas tienen una línea de argumentación muy directa. La clave en la interpretación de una carta es seguir el argumento del autor. El autor tiene un argumento, una idea que quiere transmitir y nosotros tenemos que seguir este hilo de argumentación para entender. Las cartas se dirigen a situaciones reales y actuales. Las cartas son lo que se llama documentos ocasionales. Son documentos que tratan una situación que ocurrió en la vida de una iglesia real. Entonces, rápidamente son algunos rasgos de los tres géneros principales en la Biblia. Son diferentes, son características reconocibles que se repiten en cada vez que se ocurre en la Biblia. ¿Alguna pregunta? Puede ser, uy. ¿Pregunta? ¿Duda? Ok, vamos rápidamente un punto más. No. No vamos a hacer. Algunas otras ideas. Se me olvidó. Ok, si el autor desea apelar fuertemente a las emociones del lector, ¿qué género literario va a usar? Poesía. Un salmo, por ejemplo. Muy bien. Si el autor desea que el lector se identifique personalmente con una situación, ¿qué género literario va a usar? Un narrativo. Muy bien. ¿Se acuerdan cuando David peca con Betsabé? Y Natán quiere enfrentarlo. Imagínense si Natán llega a donde estaba David y dice, oye, pecaste tal por cual, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cuál sería la consecuencia? La vida. ¿Qué hace Natán? Natán dice, sí, vamos caminando, quiero conversar contigo. Y van caminando, quiero contarte una historia. David, uy, me encantan las historias.
Y empieza a contar, ¿no? Había este hombre que tenía una oveja y cuenta toda la historia. Y David está, uy, excelente, ¿no? Y llega un momento y dice, y mató la oveja. David, ¿qué cosa? No puedo creerlo. Ya estaba totalmente involucrado en la historia. Y cuando Natán le dice, David dice, ese hombre merece morir. Natán dijo, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Merece morir. Una vez más, David, no estoy seguro que estoy entendiendo lo que estás diciendo. Dice, quiere morir. Natán dice, tú mismo eres. Y David no tenía escapatoria, porque ya estaba metido totalmente en la historia. Y Natán había agarrado por sorpresa a David. Es el poder de los narrativos, las parábolas, son ejemplos de eso. Entonces, si el autor desea tener una confrontación directa o si quiere una respuesta de sumisión, ¿qué género literario va a usar? Puede ser una epístola, puede ser una ley, algo más directo. Es la función de este género. Piense en los diversos géneros bíblicos, profecía, apocalíptico, himno, narración, ley, como diferentes tipos de mapas. Cada mapa resalta ciertas características del mundo más que otras y cumple diferentes tareas. Algunos informan, advierten, alientan, mandan, aseguran, etcétera, etcétera. Termino con esto. Esta autora dice, mientras que en una epístola, un autor busca persuadir a través de un curso de razonamiento que es bastante explícito y a menudo lineal, los autores de los narrativos generalmente buscan persuadir implícitamente a través de la historia y el punto de vista. Los poetas, en contraste, utilizan sonidos e imágenes para hablar de alguna manera de lo inexpresable y evocar emociones. Al prestar atención a la elección de género hecha por un autor, estaremos en una mejor posición para entender la comunicación de este autor. ¿Qué pasa? A veces esperamos encontrar algo en un texto que el texto nunca tenía la intención de expresar. ¿Por qué? Este género no comunica de esa forma. Por ejemplo, en Génesis 1, mucha gente quiere encontrar todos los detalles finos de una cosmología. Pero Génesis 1 no tiene como propósito, como función, expresar todos los detalles. No contesta todas las preguntas que tenemos sobre la creación. ¿Por qué? Porque es un género literario. Y ese género literario no tiene el propósito de darnos científicamente todos los detalles de la cosmología. Y cuando nosotros buscamos eso, estamos buscando en algo que no tiene propósito de expresar esas cosas. Por eso hay muchos debates. Si supiéramos que era un género literario, diríamos, explica la creación desde la óptica de este género. Y nos da los detalles que quiere que nosotros tengamos. Nada más. Es igual con un montón de otros textos, pero ya se fue la hora. Entonces, mañana no. Jueves vamos a terminar el punto de los géneros. Parece que viernes vamos a hablar de los contextos y sábado estudio de palabras. Luis, ¿podrías orar para terminar? Bendito Dios, agradecemos, Señor, este tiempo que hemos podido escudriñar, Señor, a través de los distintos géneros, Señor, y aprender, Padre, cómo a través de su uso, Señor, podemos también llegar a conocer tu verdad, Señor, expresada en tu palabra, Padre. Te agradecemos, Señor, por la vida del profesor Jim. Pedimos, Señor, que también ahora que volvemos a nuestras casas, Señor, que
que podamos volver con bien, Señor, y que anhelemos, Señor, también seguir aprendiendo este próximo jueves, Señor, para que podamos seguir aplicando todo eso, Señor, en el servicio de tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre bueno, bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Gracias, bendiciones, nos vemos.